a Percy Fiestas Aquino en cuanto a su trayectoria que ha tenido como siempre candidato al sillón municipal distrital de 26 de octubre. El día de hoy con él vamos a conversar muchos temas importantísimos. Bienvenido a nuestro programa, Percy. Muchas gracias por la invitación, muchas gracias también a la audiencia que nos escucha. Un saludo especial para mis vecinos del distrito 26 de octubre. Frente a esta cuestión política que estamos viviendo, sobre la desesperación que hay entre ambos bandos, tanto para Fujimori como para Pedro Castillo, su gente, donde hay ciertos enfrentamientos, inclusive familias se pelean por determinados candidatos, que al fin y al cabo lo hacen simplemente por un interés de que se cambie esta situación en que estamos viviendo hace mucho tiempo. ¿Cuál es la percepción que manejas hasta el momento sobre esta decisión que debe tomar el Jurado Nacional de Elecciones? Estamos ante una elección bastante particular, sui generis, extraordinaria, porque se polarizó el país a raíz de esta contienda electoral, pero es momento en que volvamos a recuperar la tranquilidad y a comenzar a generar consensos. El Jurado Nacional de Elecciones me parece acertado que haya dicho que pronto ya habrá una decisión final en la cual se declare un ganador de esta contienda. Y en realidad, en mi condición de abogado y de político, yo hago un llamado a todas las fuerzas políticas, sociales, a todos los actores de este contexto electoral para volver a la calma y para aceptar los resultados que en todo caso se den, porque finalmente los resultados vienen a ser pues el reflejo de lo que la población ha querido, la población ha decidido. Es verdad que han habido cuestionamientos de actas, cuestionamientos del proceso, pero en realidad, si vemos en retrospectiva, todos los procesos han tenido impugnaciones de actas y todo ello. Finalmente, nosotros tenemos un sistema electoral, tenemos unas leyes, normas en el país que de alguna manera, bien o mal, vienen a respaldar este trabajo que vienen haciendo las instituciones como la OMPE y el jurado, y se tiene que respetar pues estos resultados que se den. El peor escenario que nos puede pasar es que existan enfrentamientos entre la población a raíz de los resultados que se dé. Al contrario, considero que debemos volver a la tranquilidad, a la paz, porque finalmente todos somos peruanos y queremos caminar al desarrollo de nuestro país. ¿Crees tú que ha habido irregularidades o fraude? No sé, hasta ahora no sé. Mire, no hay un pronunciamiento de las autoridades respecto de eso, ¿no? Lo que hace el jurado, con todos, incluso muy independiente de los cuestionamientos que ha tenido, es realizar su trabajo electoral, justicia electoral le llaman, revisando todos los recursos que han presentado ambas partes, y finalmente yo creo que los peruanos debemos estar a los resultados del proceso en realidad. Si no se comprueba y el pronunciamiento del jurado dice que no ha habido fraude, pues no podemos hablar de ello. Y si el jurado le da la razón a determinado candidato, entonces respetemos ese trabajo que se ha hecho, ¿no? Yo creo que respetar la institucionalidad, es decir, el observar y acatar lo que dicen nuestras autoridades electorales es fundamental. ¿Por qué? Porque en contextos tan confrontacionales como el que pasamos, yo creo que si dejamos que las instituciones hagan su trabajo y respetamos sus decisiones, eso va a conllevar a un clima de tranquilidad para todos. Y esta es la primera vez que se ve en la historia toda esta discusión, ¿no? Sí, es verdad. Lo que pasa es que ya estamos hablando pues de elecciones nacionales donde han tenido una alta cuota de ideología en las posiciones de ambos candidatos, donde el Perú venía de ser gobernado por presidentes que fueron cuestionados en su momento con temas incluso judiciales, como los presidentes que hemos tenido en la última etapa. La población estaba decepcionada y veníamos también de un sistema que en su mayor parte se le denomina un sistema de derecha, porque atiende a la libertad, las libertades no solo individuales sino también económicas, sin mucha intervención o regulación del Estado o del gobierno, y donde la población ha exigido jurado. La población se polarizó, los candidatos que pasaron a segunda vuelta lo hicieron con escaso porcentaje. El que va a ganar, el candidato que va a ganar,
podemos decir que lo va a hacer con votación prestada de ciertos sectores de la población, y he aquí el reto, ¿no?, del que va a asumir, de generar los consensos para tener un país democrático y sin mayores conflictos sociales o políticos. Ese es uno. Y lo segundo, los grandes retos de existen sectores de la población que no fueron atendidos en su momento. Entonces el pueblo ha elegido entre estas dos opciones, y eso es lo que se va a decidir a través del pronunciamiento final que va a dar el atender a sectores de la población que nunca se han atendido, sea cual fuera el resultado. Es un momento donde la historia del país está en manos de una persona que representa determinada ideología, pero eso no debe dejar o no debe conllevar a que se generen atención a esos sectores que se han sentido marginados, ¿no? Pero hay que entender también, Pedro, si tú eres político y estás también en este campo, hay mucha gente que prácticamente confía en estas personas. Tanta confianza tenemos en elegir a ellas, y en casi todos se han equivocado. Todos, como dijo el Papa, y le dijo justamente al lado de Pedro Pablo Kuczynski, le pregunta por qué todos los presidentes del Perú se van a la cárcel, y sabiendo que él también estaba con un pie para irse a la cárcel, como lo está hoy día cumpliendo esa misión. ¿Qué crees tú que está pasando arriba en el sistema? El primer acto de revolución, el primer acto de cambio de cualquiera que llegue a gobernar, sea la señora Keiko Fujimori o sea el señor Pedro Castillo, el primer acto es apartarse y deslindar totalmente con la corrupción. Recordemos que no solamente el voto que se ha emitido no solamente es un voto contra un sistema, un régimen social, político, económico, también es un voto contra todos los problemas de corrupción que han existido a lo largo del país. Y el voto, a diferencia de lo que otros analizan, puedan pensar, en mi análisis personal ha sido un voto de burla, el voto del peruano. El peruano se burló de las encuestas, por eso es que se dice, el señor Pedro Castillo nunca apareció en las encuestas, incluso misma Keiko Fujimori no era favorita para esta contienda electoral, pero el voto de la población ha sido un voto de burla, un voto que iba contra todo pronóstico, contra todo el pronóstico de las encuestas. Ha sido un voto en contra del sistema mismo, porque vemos que aparece un señor Pedro Castillo que no era conocido todo y que su partido tampoco lo era, pero sin embargo aparece con una votación y pasa a segunda vuelta. Es un voto que desconcierta a todos, pero es que era el poblador que nunca se identificó con el sistema, el poblador que estaba hastiado de los políticos que siempre estaban liderando, y emitió un voto de ese modo, un voto que no es un voto para mí no es un voto de rebeldía, como la mayoría de analistas lo piensan. Para mí ha sido un voto básicamente de burla de todo el sistema. El poblador estaba cansado y ya no creía. Al poblador, al ciudadano se le llevó al extremo en que ya ni siquiera pensaba en que los candidatos tradicionales lo representaban, y votó de ese modo. Finalmente tuvimos una segunda vuelta con estos dos candidatos, y es por ello que, atendiendo a lo que tú dices, el primer acto es, algunas muestras que puede dar quien asuma la presidencia es deslindar en su entorno con cualquier personaje que esté vinculado a actos de corrupción, fortalecer los sistemas anticorrupción que existen. Va con Cerrón. Claro, ese es un personaje cuestionado, y esperamos que el señor Pedro Castillo deslinde inmediatamente con dicho personaje. Igual pueden presentarse personajes en el otro lado de la contienda, pero ese es el primer acto. El segundo es fortalecer los sistemas anticorrupción, que de alguna manera yo pienso que sí están funcionando, para algunos no, pero por ejemplo hemos visto que en los últimos años el Poder Judicial se ha visto fortalecido y ha podido llevar al banquillo y ha podido lograr que se sentencien a connotados, entre comillas, connotados políticos, que ahora pues tienen problemas con la justicia, que llegaron incluso a estar en prisión. Ese es un Poder Judicial que está funcionando y que se tiene que fortalecer, al igual que el Ministerio Público, que está representado por los fiscales. Ese sistema anticorrupción, igual la Contraloría, debe ser fortalecido y debe velarse por su independencia y porque no sea infiltrado por personajes que puedan tomarlo o puedan manipularlo, ¿no? Entonces ese es un
un segundo tema. Y me parece un tercero es dar mensajes claros a la población de la lucha anticorrupción, de que no va a suceder con el representante que va a asumir lo mismo que ha pasado con los presidentes anteriores. Yo creo que eso pasa por el tema de transparentar sus actos. ¿Crees tú que podría ser la excepción Pedro Castillo? Yo creo que más que hay que ponerle fe y hay que invocar y estar alertas como ciudadanos, ¿no? Inmediatamente presentar nuestra voz de protesta y todo. Los peruanos también han demostrado, mi estimado Sebastián, de que son personas que sí conocen sus derechos y que incluso están también dispuestos a plantear reclamos, marchas cuando las cosas no funcionan bien. Claro. Recuerda, por ejemplo, que hemos tenido marchas contra el presidente Merino, contra el presidente Vizcarra, provocado por los morados, ¿no? De alguna forma, pero de todos modos incidieron directamente en los altos cargos, en el mayor cargo que puede asumir un político en el país, como es el presidente de la República. Han habido cambios de presidente continuos, es decir, a diferencia de otros países, sí, los peruanos están despiertos en estos temas. Y el tema del Partido Morado, lo que pasa es que hay que ir entendiendo también que en política un poder político controla al otro. Es bueno que haya oposición, es bueno que haya fiscalización. Y aquí tiene que existir fiscalización. Exacto. Una tarea grandísima, fuerte. Pero no ha habido fiscalización en este caso contra el señor Vizcarra, por decir que fue postulando por Somos Perú, que prácticamente lejos de sumar más bien restó. Sí. Pero recuerda que el Congreso hizo su tarea en ese momento. Acá tenemos a un Congreso que va a asumir y tiene una tarea pero histórica. El Congreso en principio tiene que ver el tema o definir el tema del referéndum, una papa caliente, entre comillas, como le decimos corrientemente, porque está en juego el destino del país, algo que se le tiene que poner mucha atención, algo que tiene que ser discutido con gente especializada en temas económicos, en temas jurídicos, para seguir el orden constitucional en principio y no se desborde. Y el otro tema importantísimo también, ver qué es lo que mejor le conviene al país. Claro. Ahora, se habla de una reforma total de la Constitución o una reforma parcial, ¿no? Entonces hay que ver, y allí los actores políticos y más que todo el Congreso tiene que tener una tarea fina y una tarea muy inteligente para determinar lo mejor para el país. ¿Tú crees que tenemos congresistas que por lo menos resalten en este nuevo Congreso que comienza a partir del 28 de julio, sabiendo que tenemos uno que prácticamente no han hecho absolutamente nada? Es verdad, y a los que van a asumir en este nuevo Congreso que se viene, la primera tarea, o ya deberían estar trabajando con su representatividad, pero más que ello, con el análisis, el estudio, y si es que no están capacitados, en capacitarse para asumir las tareas que se vienen para ellos, ¿no? Entre los temas importantísimos para el país. Ahora, yendo a los temas también importantísimos para ir culminando esta entrevista, para el sector oeste, en la cual nosotros pertenecemos, yo vivo también ahí. Lo cierto es que se habla por ahí que también podría ser el posible candidato al sillón municipal. Claro. ¿Cómo tú evalúas esta participación del señor alcalde, que en estos momentos ha retomado el mandato? Mire, el alcalde actual pasa por un rechazo total de la población. Ya sabemos todos la historia de haberse aprovechado en los momentos más difíciles de la población. Eso es vox populi, todo el mundo lo conoce. No es que haya sido absuelto. El señor alcalde del 26 de octubre sigue un proceso penal en su contra, y de alguna manera ha reasumido las funciones, pero obviamente hay todo un proceso en el cual finalmente terminará con una sentencia. El Poder Judicial va a decidir su función, pero los cuestionamientos no solamente los ha dicho el Poder Judicial, los determinó la Contraloría General de la República, la Fiscalía, y bueno, todas las instituciones determinaron estos problemas que ha tenido 26. Muy lamentable, por cierto, la historia del 26 de octubre, los dos alcaldes que fueron elegidos, Praxedes y Axahuanca, con problemas con la justicia, una sentencia penal en contra, prófugo, con pena privativa de la libertad, y actualmente no se conoce su paradero. Luego el actual alcalde, con un ingreso al penal y con un proceso penal que también puede terminar en una sentencia condenatoria. Entonces la historia ha sido escrita con pluma de corrupción. Eso es justamente lo que tiene que cambiar,
Y tenemos fe que va a cambiar la historia del 26 de octubre, que vamos a reivindicar los nombres de grandes personas y de grandes luchadores sociales que tenemos en el distrito, y en su memoria, por ejemplo, en la memoria de nuestro patriarca Osberto Merino, tenemos fe de que podemos cambiar la historia. Estamos postulando para el partido, vamos a postular en las internas del partido de Somos Perú, igual vamos a estar en la elite política, porque consideramos que tenemos condiciones para hacer un cambio en el distrito, que podemos trabajar de la mano con los dirigentes. ¿Qué tipo de cambio, por ejemplo? Primero, ordenar la casa, ordenar el municipio para sacar todo esta pobredumbre de corrupción que existe, ordenarlo y poder trabajar por los objetivos del distrito 26 de octubre. Tenemos una tarea dura, pero muy al contrario de no postular, creemos que debemos comprometernos políticamente con el cambio del distrito 26 de octubre. Bien, el tiempo nos ha ganado, Percio, sé que también tienes otras actividades, te agradezco bastante la gentileza. Muchas gracias, siempre es un gusto conversar.